Ya, uno de los desafíos que tiene la ganadería argentina y la carne vacuna es atender las demandas de los mercados internacionales, ¿no es cierto? Y puntualmente acá estuvimos explicando cómo trabaja el IPCBA en ese sentido, ¿no? Por un lado, generando información y evidencia científica local, y por otro lado, cómo la comunicamos. Generar informaciones mediante financiamiento de proyectos de investigación con organismos como el CONICET, como el INTA, como el INTI, toda la información que permita demostrar, por ejemplo, que Argentina es un país con muchas oportunidades para vender carne libre de deforestación. Un 87% de nuestro territorio tiene riesgo nulo de deforestación. No lo dice IPCBA, INTA y CONICET. Exactamente, lo dice la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, luego de un proceso de investigación con una metodología muy sólida y que es muy reconocida a nivel internacional. Y lo mismo podemos decir si te cambio de deforestación y me voy a hablar de huella hídrica o me voy a hablar de el tema carbono, ¿no es cierto? También en trabajos de investigación que hemos hecho en Argentina. Argentina es uno de los pocos países que tiene un análisis de ciclo de vida de su carne bovina, ¿sí? Nosotros hemos trabajado con el INTA y con el INTI y tenemos que prácticamente con una muestra equivalente al 20% de la faena del país, tenemos una carne que nosotros podemos demostrar que a nivel de tranquera produce 1 kilo de carne de animal vivo con la mitad de agua de lo que se produce en otros lugares del mundo. ¿Sí? O que es un sistema de producción que te permite emitir también menos dióxido con respecto a otros países del mundo. No lo dice el IPCBA, lo dicen estudios científicos, que obviamente el instituto buscó tener esa evidencia. ¿Para qué? Para ir a negociar, ya sea con compradores comerciales o para ir a negociar una normativa. Cuando Argentina ahora tenga que tratar de seguir negociando cómo la Unión Europea reclasifica al país en términos de análisis de riesgo de deforestación, no tengo dudas que sobre la mesa va a estar el análisis de riesgo que hizo el IPCBA. No tengo dudas, se va a usar en la negociación. Muchas veces ese detrás de escena del marketing o de comunicación no se ve y por eso vale la pena explicarlo. Y ese análisis de riesgo del cual me decís, Adrián, es el único análisis de riesgo que hay en el país y el único que lo ha hecho es el IPCBA y lo puede usar bien el gobierno también. Mirá, es uno de los pocos análisis de riesgo de cadena de carne a nivel mundial, ¿sí? Hay otros proyectos que por ahí no tienen la envergadura, como te decía, el 20% de la faena del país y la mayor parte de los animales vinculados a exportación. Entonces es un trabajo verdaderamente sólido y contundente como para salir a utilizar en negociaciones internacionales. Está bueno este detalle, ¿no? Porque si uno por ahí dice, bueno, el IPCBA lo que hace es promocionar solamente la carne vacuna en distintos escenarios, buscar mercados, pero esos mercados no es llevar la palabra, decir, bueno, miren que la carne argentina es buena, sino acá están los papeles, acá están los estudios, acá están los análisis, y no de nosotros, sino de otras entidades prestigiosas del país. Sí, claro, esto va de la mano de cambios en las demandas de los consumidores, que lo que buscan ¿qué es? Transparencia, confianza, y no basta con decir soy sustentable o yo cuido de los animales o mi carne es saludable. Te van a exigir evidencia científica, trabajos sólidos, porque además siempre andan dando vuelta en esto ONGs que están, y está bien que así lo sea, que están poniendo la lupa de las cosas cómo se están haciendo, o hay, por ejemplo, influencers que con, digamos, más o menos nivel de información o desinformación generan opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, hay que poner la evidencia científica sobre la mesa, ¿no es cierto? Les cambio, hoy estamos hablando ahora de sostenibilidad, pero si se pone en duda, por ejemplo, cuestiones que hacen a la saludabilidad de la carne, nosotros estamos trabajando con pediatras, con nutricionistas, con médicos, para de alguna manera también el aval de por qué la carne tiene que seguir estando en el plato, en la dieta, ¿no es cierto? A veces se combate mucha desinformación o mala información que tiene la gente, incluso formadores de opinión pública, poniendo la evidencia sobre la mesa. Te estaba escuchando en tu disertación, digo, hace un poco más de 20 años el mundo le está comprando en gran manera carne vacuna a la Argentina. Y ahí ha estado la cadena de carnes y ganados de la República Argentina a través de una herramienta como es el IPCBA. Yo preguntaba, digo, ¿qué pasaba si no teníamos esta herramienta?
¿qué le vamos a contar al muro de cómo está nuestra carne, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Mira, en algún momento acá hubo un cierre de exportaciones en nuestro país y fue el instituto el que fue a poner la cara con los compradores internacionales a explicarles que no era un problema de los privados, de los productores, de los frigoríficos que no querían exportar, ¿sí? Hubo que ir a explicar, porque a vos te exigen como proveedor internacional no solo la calidad de tu carne, sino que vos seas eficiente como proveedor, y eso es consistencia, continuidad. Y a veces cuando las políticas institucionales no han acompañado, el instituto ha sido el que ha ido a poner la cara, o en algún momento de conflicto ideológico, desde mi punto de vista absurdo, ¿no? Campo gobierno, el instituto salió a explicarle a toda la sociedad que el sector ganadero es uno de los que más arraigo genera a nivel país, el que genera divisas, que genera de alguna manera un vínculo con todo el mundo del interior, de la ruralidad de Argentina, y fue el instituto el que hizo una campaña para explicarle eso a la sociedad, ¿sí? Entonces, de la misma manera que te podría decir, más allá de esto de investigación, pero toda la colaboración que se está teniendo para llegar al productor con más tecnología, desde las más sencillas, desde manejo, tecnologías blandas, hasta tecnologías más sofisticadas, si se quiere hoy, como el uso de drones que están cambiando la forma de producir carne. Entonces, ahí también en interacción con INTA y en interacción con universidades, tras de escena que muchas veces no se ve, tiene que ver con que haya más carne, más novillos, y que bueno, esto también hace la competitividad del sector, ¿no? Bueno, dijiste tecnología. Precisamente antes de este congreso en la Bolsa de Comercio de Rosario, en esta ciudad, participaste en el foro AMDES, en la Bolsa de Comercio, hablando sobre tecnología drones. Un renglón sobre esto, querido. Mira, los drones están cambiando la forma de producir en agricultura y en ganadería de manera violenta, exponencial. Hay que seguirlos de cerca. Yo digo, no son una moda, no son ciencia ficción, pero permiten producir más, producir mejor, anticiparse en la toma de decisiones, tomar mejores decisiones. Y hay algo que es más que importante, que son tecnologías que van haciendo volver a los jóvenes al campo, porque es sinónimo de innovación y de novedades tecnológicas que por ahí se requiere un cambio de mentalidad y resultan más que atractivas para los jóvenes, ¿no? Y ahí lo vinculo también con lo que es el marketing. Hay toda una narrativa tecnológica que fascina a los más jóvenes. Así como yo te digo, un joven por ahí se ve más incentivado de volver a trabajar al campo, desde la demanda, aspectos que tienen que ver con por ahí con tradición o las viejas costumbres, muchas veces desde los más jóvenes se lo ve como que atrasa, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que empezar a trabajar con otros ejes de narrativa. La narrativa tecnológica es un elemento que puede llegar a servir para convencer a los jóvenes de que sigan consumiendo carne, ¿no? La última pregunta de mi parte tiene que ver con lo que señalabas, ¿no? Por el lado, ¿qué es lo que hace el IPCBA, ese cuestionamiento? Por el otro lado, que la carne no es buena, salir por el otro lado. Digo, ¿cómo se hace para salir a revertir estas cuestiones donde por ahí sabemos que puede haber intereses creados y que se bombardean de distintos sectores para que se imponga esos conceptos en la población? Mirá, el instituto, te pongo ahí el ejemplo de lo que estamos haciendo en el mercado interno. El instituto está desarrollando toda una estrategia para tener fuerte presencia en redes sociales, porque hay muchas de los cuestionamientos hacia la carne, ya sea de un veganismo extremo o de un ambientalismo extremo, se disputa, o el campo de la batalla son las redes sociales. Como contrabalanceando esa historia, el instituto lo que ha hecho es, en los últimos años, tener una estrategia de acercamiento a los más jóvenes, sobre todo, a través de las redes sociales. Y entonces ahí vos tenés distintos ejes: carne y deporte, carne y salud, la cuestión gastronómica. Bueno, es forma de ir, de alguna manera, dialogando y conversando con las generaciones más jóvenes, quizás cambiando el eje de discusión, pero también dentro de intereses que tienen los más jóvenes. Eso es un ejemplo concreto. Lo otro es lo que decía, evidencia científica. Y no solo evidencia científica, traducir esas cuestiones a un lenguaje que sea digerible, que sea asimilable, que despierte curiosidad, atención.
Eso también es parte del trabajo de comunicación o de marketing, ¿sí? Que por ahí es uno haciendo un poco de autocrítica, no solo en la carne, sino en general al sector agropecuario. Es una materia en la que siempre tenemos mucho por mejorar, ¿no? Cómo comunicar desde el sector con la sociedad.